¿Perdón? Isabel, soy Carlota Corredera, estás en directo ahora mismo. Ah, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Te escuchamos. ¿Me confirmáis, por favor, compañeros, que se está escuchando bien? Perfecto. No sé si se escucha bien o no se escucha. Se escucha perfectamente. Te escuchamos, Isabel. Aquí hay poca cobertura. Pero lo primero, buenas tardes a todo el mundo. Y... Muy bien, ¿tengo que hablar? No, sí. Vale, genial. Pues nada, Carlota, es como que no te escucho. A ver, dime, prueba a decirme hola. Hola. Ah, muy bien, ahora sí que te escucho. Vale, pues nada, ¿tú este momento cómo lo viviste? Bueno, pues es que lo viví con muchos nervios, ¿no? Yo ahora veo el momento en el que David me pasa el teléfono y yo me conozco, ¿no? Y aunque parezco serena, estoy muy nerviosa por dentro porque al final, claro, es que, hombre, eres consciente y no sabía que íbamos a estar tanto rato hablando, porque estuvimos como casi 2 horas, pero claro, en ese momento que te diga que Isabel Pantoja quiere entrar, ostras, pues, vale. pues se te pone todo tenso, ¿no? Yo recuerdo tener el cuello, cuando acabó el programa, tener el teléfono ahí, estaba como, Dios mío. Y aparte, precisamente, Carlota, yo recuerdo ese día que fue histórico, que luego coincidimos tú y yo en un guateque en Madrid, o sea, que eras como la sensación, porque en el guateque había una tía que era la protagonista porque cumplía años y todo el mundo pasó de esta chica, de esta señora ya... No, es de justicia. Efectivamente, la persona que estás hablando es Andrea Olivas, la persona que tenemos en común, que la pobre cumplía 40 años, nos invita a todos a Chicote y resulta que nadie y nadie le preguntaba por cómo estaba, porque todo el mundo quería preguntar y quería saber que cómo estaba con él. Y dice, no puede haber llamado otro día a Isabel Pantoja. Oye, vamos a escuchar a una de estas personas que tú tienes mucho a tu lado y yo creo que es una de las que más te toca. Que hemos crecido juntos, hemos ido como a la par. Recuerdo cuando empecé en Cámbiame contigo también, qué guay era cuando terminaba el programa y me decía, ¡ah, qué bien lo has hecho, Manolo! No sé, tengo tantos momentos y solo quería decirte que te quiero mucho y que gracias por todo. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Manolo es una persona muy importante en mi vida, ¿no? Es una persona muy especial. Llevamos muchos años juntos y bueno, pues es alguien que para mí es mi familia, ¿no? Yo siempre digo que hay una familia biológica y luego está la familia que tú eliges. Y él forma parte de mi familia elegida y aparte para mí ser el mejor peluquero del mundo, aquí lo tenemos. Que aparte eres imagen hasta de sus productos para salir hoy, pero que sí que es verdad que es una persona pues muy importante y que además ha estado en momentos clave, ¿no? En los buenos y en los malos, que al final para los momentos buenos siempre hay mucha gente, ¿no? En los malos ya no hay tanto. Oye, ¿tú estás a favor de la cirugía estética? Sí, claro. A ver, yo estoy a favor, sobre todo, de la libertad, ¿no? De que la gente haga lo que quiera y de que con los complejos de cada uno son súper personales, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no sé, yo te puedo ver bellísimo y tú tener un complejo concreto, ¿no? Pero que ese es un mundo en el que es un espacio en el que yo no puedo entrar, ¿no? Yo creo que la cirugía estética es perfecta para los políticos también. Determinadas cosas que genéticamente, o sea, la genética es una lotería. Esto es así. Si no, que se lo digan a Kiko Rivera, al pobre, que siempre se lo echan en... Efectivamente, es una lotería genética en la que tú nunca sabes qué vas a sacar de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, de tus hermanos, de tus... Entonces, es verdad que hay cosas que si se pueden corregir con cirugía estética y mejorar tu genética y sobre todo que a ti te den seguridad y te den autoestima. Lo malo es cuando... Pero es verdad que la cirugía estética yo creo que es... yo creo que puede enganchar, ¿no? De alguna manera, porque al final hay un punto también ahí de que te conviertes en eso. Claro. Sabes poner el límite. Y yo creo que para eso es fundamental rodearte de cirujanos y rodearte de médicos que sepan ponerte límites, ¿no? Y que te digan, a ver, hasta aquí. O sea, mira, hay que parar, ¿no? Precisamente... Es muy peligroso ese punto y para la gente de la tele, nosotros estamos muy expuestos, ¿no? O sea, yo me tengo que cuidar muchísimo todo dentro de mis posibilidades genéticas, ¿no? Y dentro de mis opciones. Yo no hablo solamente de alimentación o de ejercicio, ¿no? También la cara, o sea, la cara sufre mucho con el maquillaje. Nosotros tenemos luces, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Vosotros lo sabéis que trabajáis en la tele.
hay que cuidarse mucho porque al final es muy importante no solo la imagen que tú le das a la gente, ¿no? Que yo entiendo que tiene que ser siempre una imagen agradable porque la televisión es imagen, ¿no? Mira, pero también por tu confianza, ¿no? Porque para poder comunicar bien creo que es muy importante que tengas seguridad en ti mismo, ¿no? Vamos precisamente a analizar, Carlota, porque aquí en Cataluña la semana que viene hay elecciones, en plena pandemia, eso sí, no puedes ir a ningún sitio, pero sí que vas a poder ir a votar, vas a tener que ir con un EPI si te ha tocado estar en una mesa electoral, y precisamente tú dices, la cara es muy importante. Sí, nosotros esta semana hemos querido analizar con Olga, que Olga es enfermera y es experta en cirugía estética, los grandes cambios de los políticos. Y me gustaría también que lo analizaras con Carlota, Olga. Sí, pues hemos traído unas imágenes de, bueno, pues esto, ¿no? De algunos políticos que han pasado por manos de especialistas de medicina y cirugía estética. Y aquí tenemos la foto de Alicia Sánchez Camacho y podemos ver pues un rejuvenecimiento de la mirada, cómo han mejorado los párpados, cómo se le ven todas las arrugas de las patas de gallo más atenuadas, se le ve un pómulo liso, bueno, también dicen que se ha intervenido la nariz, hay en algunas fotos que se le ve más claro que en otras. La dentadura también lleva así la estética dental y, bueno, podría mejorar lo que es la distancia de la nariz al labio con un lip lift, pero bueno, esto ya si se decidiera hacérselo. Pero bueno, es un cambio para mejor, realmente se le ve natural y se le ve un poco raro en la parte de los labios, pero Claro, esto sí que es un cambio y no el cambio de Cámbiame. No, a ver, yo Alicia, fíjate, cuando trabajaba con Ana Rosa en Antena 3, en Sabor a Ti, Alicia era una de las colaboradoras de nuestra mesa de actualidad y la verdad es que yo siempre he tenido muy buen rollo con ella, ¿no? Y es verdad que creo que la cirugía estética, precisamente bien utilizada, con buenos profesionales, con un buen asesoramiento, sin duda siempre es para mejorar, ¿no? Sobre todo buscando la naturalidad, ¿no? O sea, la proporción de la armonía facial, que se vea lo que decías tú, o sea, hay que respetar la genética de cada uno, de donde no hay no se puede sacar, pero siempre ir a maximizar los rasgos que ya tú presentas, ¿no? Mira, aquí otra mujer, Magdalena Álvarez, Exacto. que también la vemos aquí, ¿no? Aquí vemos, pues, no una cirugía estética clara, pero sí que se ve una mejoría en contexto de toda la armonía facial. Oye, ¿y los hombres, Olga? Y los hombres, también salen algunos hombres. También salen algunos hombres políticos, algunos hombres, sí. Bueno, el caso sí, del lifting. Muy comentado. Sí. Luego aquí también lo que hablábamos, ¿no? De la estética dental. Qué mala hostia tenéis, aquí, con perdón. Aquí hablabas de hombres, pues bueno, mira, un caso de trasplante capilar, también tiene un rejuvenecimiento de la mirada, el tercio inferior del óvalo facial también lo tiene más retraído. Bueno, pero mira qué mejoría tiene con un cambio que se ve natural, porque ves el antes y el después. ¿Y aquí qué es lo que veis? Aquí, a ver qué identificáis. Hombre, la nariz, ¿no? La nariz. Sí, pero en mi opinión hay un empeoramiento, ¿no? Nadie se atrevió a decirlo nada, pero bueno. Clarísimamente. Se le ve, sí, la proporción facial estaba mejor al principio. Oye, sí. Si hay una de las personas en tu vida, Carlota, que te dice las cosas bien claritas siempre, es él. Pero siempre cuando le invitas a comer. Hola Carlota, cariño, espero que estés pasando una maravillosa noche con Miquel. Nada, decirte que te quiero con locura, que eres una gran persona, pero mejor amiga, que siempre estás cuando se te necesita. Tienes una familia maravillosa y nada, recordarte que eres Viguesa del Año, que te escapaste de invitarnos a la mariscada y que no la debes, pero ten cuidadito que el que tienes a tu lado seguro que también quiere apuntarse. Ay, por favor, Rubén, mira, me emociono y todo. Rubén es, pues como te decía de Manolo, ¿no? Es familia elegida, él y Alex. Son, pues mira, son personas que aparecen en tu vida y que cuando pasa el tiempo te das cuenta, ¿no? Hay mucha gente que no cree en el destino, yo creo firmemente en el destino, ¿no? Y yo sé que en algún momento de la vida me tenía que encontrar con Rubén y pasó pues un poquito antes de mi boda, va a hacer ahora pues 8 años más o menos que somos amigos. Y hay gente que de pronto, pues como las parejas, ¿no? Gente con la que te encuentras, hay una química y te sientes en casa, ¿no? Con esa persona. Y eso es lo que me sucede con él y con su marido. Rubén es una persona es súper alegre, no sé, me da...
estar con él es, no sé, tienes un mal día, te lo levanta, tienes un buen día, te lo sube todavía más. Me encanta, por ejemplo, verle con mi hija. Mi hija lo adora, ella, Alex, ¿no? Y ver que esa buena energía, los niños son un detector maravilloso, ¿no? Y cuando tú ves a alguien a quien quieres mucho, que tiene también complicidad con tu hija, es súper bonito porque, bueno, pues esa atracción también pasa, ¿no? ¿Son como los perrillos o qué? Que los perrillos cuando ven a alguien que no tienen confianza ladran. Tal cual, ¿no? Yo creo que los niños son un detector fantástico de las buenas energías, ¿no? Y te digo que Rubén tiene una energía preciosa. Mira, fíjate, además lleva una camiseta de Marisol, que hoy es el cumpleaños de Marisol, además. Él es muy amigo de Celia Flores, ¿no? Bueno, Rubén es muy amigo de Málaga y es muy, muy amigo de la familia Flores. Y mira, llevaba ahí la camiseta de Marisol. No se te olvida el cumpleaños de nadie, Carlota. Nos han chivado que tienes una memoria prodigiosa y que tienes toda la información de todos tus amigos aquí, metida. Pero escucha, Lorena, no tiene ningún mérito, de verdad, me acaso de decirlo. Es una cuestión genética. O sea, mi padre tenía muy buena memoria porque su madre tenía muy buena memoria y es que lo de los cumpleaños es brutal. O sea, es que además me da mucha rabia. Si se me olvida alguno, ya se me cruza el día. Mira, si me doy cuenta que se me ha escapado de felicitar a alguien, me muero. Nosotros aquí en el programa tenemos a Carlos. Carlos es cantante, tiene millones y millones y millones de seguidores. Y Carlos siempre compone cada semana una canción para alguno de los invitados. Yo sé que tú eres una persona de las que te emocionas con facilidad. Y el entorno tuyo, que antes ya ha escuchado esta canción, han llorado y todo, Carlos. Ay, Dios mío. Cuando me lo dijiste me quedé alucinando. Te pasé la canción y me lo dijiste. Bueno, pues Carlota, te he hecho esta canción para ti, con todo mi cariño. Espero que te guste. Ay. Dice: si sabéis de quién hablo, solo tenéis que cantar conmigo. Ella presenta y dirige. Vive en Madrid, pero su calidad es de Vigo. Cámbiame, sálvame, tenete, hormigas blancas, sabor a ti, lerele. Ella es Carlota Corredera, es clara y cañera. Tú también puedes mirar la vida de otra manera. Carlota Corredera, periodista gallega. Tú también puedes mirar la vida de otra manera. Ay, qué bonita, Carlos. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Se confirma que me he emocionado, se confirma. Oye, no, espérate. Necesito tener esa canción, por favor. Yo te la pasaré. La semana pasada se la hizo al maestro Joao y maestro Joao está toda la semana dando que te pegue trabajándose la canción y al cantante. Pero que lo sepas, a ver si lo consigue o no. ¿Tú crees que yo he conseguido hablar con una persona que nadie ha hablado de ti nunca hasta hoy? Joder, Miquel, esto es un increchendo que yo no puedo más. A ver, que es que escucha que lo de que soy llorona es verdad porque soy muy sensible, pero a ver, por favor. Miedo me das. Vamos a verlo. Tanto que una hora antes de casarse, se dio cuenta de que quería un perfume y que no lo tenía. Y ese perfume solo lo vendían en un Corte Inglés de Madrid, no en cualquier Corte Inglés, que ya sabéis que hay 300.000. No, solo en uno. ¿Qué hizo? Pues nos llamó a una amiga y a mí, que estábamos ya todas arregladas, todas vestidas, maquilladas, bueno, emperifolladas, que ni os lo imagináis, de boda. Nos llamó y nos pidió que por favor fuésemos a ese Corte Inglés a comprarle el perfume que quería. Y aparte, te voy a decir una cosa, ella lo cuenta como si te estuviera ahí dirigiendo un programa. Escucha, por favor, Miquel, esta es la mujer, que toda Cataluña sepa que esta es la mujer a la que Isabel Pantoja le eclipsó su cumpleaños. Eso de momento. Eso es. A ver, lo que cuenta Andrea es absolutamente cierto, ¿no? Parece un capítulo de Sexo en Nueva York, es en este caso Sexo en Madrid, ¿no? Que es donde era mi boda. Pero es que es tal cual, o sea, con tanto preparativo, con tanta historia, el vestido, mi suegra, mi madre, mi cuñada, el maquillaje, la peluquería, Manolo, o sea, si Manolo ese día no cambió de profesión, yo te aseguro que morirás siendo estilista, maquillador, peluquero y lo que le echen. O sea, de pronto me doy cuenta con el albornoz, digo, hostia, la colonia.
que esto que dices tú, la típica, además yo soy muy de posits, ¿no? Pondría todo, me falta tal, y de pronto me doy cuenta, preparándome para casarme, que no me había comprado el perfume que yo quería. Claro, ¿a quién pues llamo? A Sara Jessica y a su prima, ¿no? Y les digo, oye, por favor, tenéis que ir al Corte Inglés de Serrano y tal. Y me dijeron, estás de coña, porque claro, ellas ya llevaban ahí, estaban preparándose, pero Andrea se ha saltado a decir que llevaban de vinos desde la mañana. Que también me casé por la mañana en la junta de Chamberí, pues arregladita, pero no vestida de novia. Y esto era por la tarde, pues consiguieron el perfume y oye, y yo muy agradecida porque eso es una amistad de verdad. Eso es una amistad para toda la vida. Oye, Carlota, ¿te lo has pasado bien? ¿Has estado bien? Ay, por favor, pues si me habéis hecho llorar una canción, ha hablado Andrea, por favor, todo. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias a ti, de verdad. Espero verte pronto y que nos podamos dar un abrazo. Mira, la última vez que estuve en Barcelona fue el 12 del 12 del 2019, antes de la pandemia, firmando libros. Y adoro Barcelona. Yo soy Yaugé de segundo, o sea que yo tengo... Mis raíces están en Arenys de Mar, en el Maresma, y yo he vivido muy poquito en Barcelona, pero es una ciudad que amo profundamente y tengo muchísimas ganes de volver. Y os doy las gracias, de verdad, por todo el cariño que le habéis puesto. Carlota, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Muchos besos. Gràcies. Adiós. Nosaltres hi tornem en 60 segons. Ho fem amb la música de la Vanessa... No, de la Verónica Romero, que després de 18 anys de passar per Operació Triunfo ens ha d'explicar moltes altres coses. I també coneixerem a la dona que ha aconseguit un disc d'or, més de 2 milions de visualitzacions. En 60 segons més.